segundo bloque de entrevistas. Hoy nos damos otro gustito. Todos los sábados nos damos algún gustito. Claro que nosotros. sí. Para eso está hecho este programa. Exactamente, para que nos guste a nosotras y después a la gente en lo posible. Para que lo disfrutemos. En lo posible. Bueno, hoy queríamos hablar con una gran compañera. Ella es abogada especializada en derechos humanos y género y en derecho penal. Fue querellante en los juicios de lesa de varios lugares, fue abogada de nuestra agrupación, de hijos en otras regionales, y en la actualidad se encuentra ejerciendo su profesión desde el Ministerio Público Fiscal. Pero bueno, sobre todo es una gran compañera. Ella es Ana Pipi Oberlin. Hola Ana, ¿estás allí? Sí, hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás, Pipi? Bueno, acá te saludamos, Melissa, Ro y Ale, en el juego en que andamos, el Programa Federal de Derechos Humanos por Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo estás, Pipi? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien. Acá un día lluvioso, pero contentas de tenerte. Bueno, nada, queríamos charlar un ratito con vos por algunas actividades que has estado haciendo por estos lares, ¿no, Meli? Hola, Pipi, ¿cómo estás? Soy Melissa. Hola. ¿Cómo te va? Esta semana estuviste participando de las jornadas nacionales Profesora María Barrosi, desde el Instituto de Formación Docente Julio César Avanza, de acá de Bahía Blanca, y estuviste dando una conferencia sobre las violencias hacia las personas trans travestis durante la dictadura, durante el terrorismo de Estado aquí en nuestro país. Y bueno, nos gustaría quizás empezar hablando un poco de eso, porque siempre estamos acostumbradas las personas LGBT a que se invisibilicen mucho las injusticias y vos le echás luz sobre esto, ¿no? Bueno, sí, la verdad que fue un gustazo la invitación, la verdad que me sentí muy cómoda y fue un lindo intercambio, más allá de que, bueno, al principio, como vos decís, fue como una especie de conferencia, que es raro esto de la virtualidad, sí, llamarle conferencia a eso, pero bueno, y en realidad terminó siendo un muy lindo intercambio porque después se abrieron a un montón de preguntas y comentarios y bueno, fue una muy buena experiencia. Sí, yo hace un tiempo vengo trabajando particularmente este tema, que en realidad un poco tiene que ver con un trabajo que venía haciendo antes, que tiene que ver con estudiar las violencias diferenciales hacia las mujeres cis en el marco del terrorismo de Estado, y en ese contexto lo que empecé a trabajar y a ver es que en realidad la base de esa violencia hacia las mujeres cis en el terrorismo de Estado tenía que ver con un modelo que tenían los genocidas, que llevaron adelante los genocidas. Yo siempre digo, en realidad, cuya hegemonía vinieron a garantizar los genocidas, que era un modelo sexogenérico machista basado justamente en la cultura patriarcal, cis heteropatriarcal de esa época. Ese modelo sexogenérico, para decirlo más fácilmente, se basaba especialmente en una especie de modelo de familia que ellos, los genocidas, llamaban la familia moral y cristiana, que básicamente era la familia que conocemos tradicional, en donde los roles de varones y mujeres estaban completamente estereotipados. Las mujeres especialmente tenían que ser las cuidadoras, como madres, como amas de casa, y desarrollaban y tenían que desarrollar su vida en el ámbito doméstico, y los varones, al contrario, en el ámbito público. Eso fue el motivo y la base por la cual se castigó especialmente a las mujeres que con sus militancias en esos años transgredieron justamente ese modelo sexogenérico en el marco de especialmente los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Pero además de eso, ese modelo de familia y ese modelo de cómo debían ser varones y mujeres impedía completamente cualquier salida, aunque sea ínfima, de la heteronormatividad, de la cis-heteronormatividad, o sea que personas gays, lesbianas y personas trans iban a ser castigadas también, al igual que fueron castigadas las mujeres cis en el marco del terrorismo de Estado. Entonces, lo que yo vengo trabajando tiene que ver con que, si bien gays, lesbianas, personas trans, lo que hoy podríamos sumar personas no binarias, podríamos sumar bisexuales, podríamos sumar
un montón de otras personas que se salían de alguna forma, como dije antes, de ese modelo estricto de cómo debían ser varones y mujeres, que tenían que ser heterosexuales. Además, lo que vengo diciendo es que esas personas, si bien sufrían violencia estatal antes del terrorismo de Estado, y esto no hay que conocerlo, y siguieron sufriendo violencia estatal después, incluso hasta nuestros días, durante el terrorismo de Estado esas violencias se intensificaron. ¿Qué quiero decir con que se intensificaron? Quiero decir que además de las policías que habitualmente eran y son quienes se encargaban de la represión de estas personas, durante el terrorismo de Estado se sumaron todas las fuerzas que actuaron en nuestro país en esos años. O sea que además lo dicen muchas mujeres trans que vivieron en esos años. Dicen, además de la policía, en la dictadura nos perseguían los militares, nos perseguían prefecturas, nos perseguían absolutamente todas las fuerzas. Entonces, y a eso se suma que además fueron sometidas y sometidos a los dispositivos que tenía el terrorismo de Estado. Entonces, muchos y muchas sufrieron desaparición forzada en los mismos términos que todas las víctimas del terrorismo de Estado, como más víctimas todavía del terrorismo de Estado, sufrieron torturas, fueron llevadas y llevadas a centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y bueno, se le aplicaron, como digo, los mismos dispositivos que se utilizaron hacia todas las personas perseguidas durante el terrorismo de Estado, entre las que hay que incluir sí o sí a las personas que salían de la cisheteronormatividad, gays, lesbianas y personas trans, porque también sufrieron esos años de terrorismo de Estado y sufrieron justamente el intento de disciplinamiento sobre sus cuerpos por haber transgredido esa norma de la heterosexualidad y la cisnormatividad obligatoria. Claro, y dentro de ese colectivo, hablando en particular de las personas trans, travestis, ¿habría algún tipo de ensañamiento particular si eran personas, por ejemplo, que estaban bajo situación de prostitución o que eran trabajadores sexuales? Sí, justamente hay como que distinguir dos situaciones. Por un lado, y esto lo digo porque además especialmente en Bahía Blanca hay documentos que así lo prueban, cuando se trataba de personas a las que las estaban persiguiendo y les estaban haciendo inteligencia, en muchos casos, en las fichas especialmente de la DIP, ustedes saben, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo un rol central en lo que tiene que ver con la persecución a las personas que después sufrieron tortura, encarcelamiento clandestino obviamente, y distintas violencias. En las fichas de la DITBA se consignaba, cuando estaban haciendo inteligencia sobre una persona, en muchos casos la orientación sexual. Y traigo esto porque justamente hay varios casos de Bahía Blanca en donde, por ejemplo, se destaca sobre una persona, es lesbiana, tiene amigas lesbianas, se vincula con otras lesbianas y se hace como especial hincapié en su orientación sexual. Eso era como un tipo de situación que se daba, y cuando esas personas eran finalmente secuestradas, se ensañaban en particular por sus orientaciones sexuales en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y sufrían violencias diferentes justamente por sus orientaciones sexuales. Y otro aspecto es el que vos traías, que es sumamente relevante, y en particular fue una persecución especial hablo de mujeres trans porque eran quienes en esos momentos, por lo menos según lo que he relevado, sufrieron mayormente esta persecución. Las mujeres trans, como ustedes saben, las personas trans en general siguen teniendo aún mucha discriminación, muchas violencias, y a la hora de tener trabajos formales sufren directamente no poder acceder. Si esto es así ahora, en esos años era muchísimo peor. Entonces, por lo menos la totalidad de a quienes yo entrevisté estaban en situación de prostitución. Eso hacía que fueran más fáciles, ellas mismas dicen éramos más casables,
era Claro. la casa de brujas o la casa de trans. Porque además, generalmente es un trabajo que está vinculado con la noche y se sabe que por ahí muchos operativos, los más fuertes, se hacían de noche y quizás eran como un blanco más fácil de tenerlo a la vista al momento de hacer esas inteligencias, ¿no? Por parte de las fuerzas. Sí, en realidad no tiene para mí tanto que ver con la nocturnidad, Ajá. sino con determinadas áreas de la ciudad, Ajá. en todas las ciudades, porque bueno, justamente estar en situación de prostitución implica que es necesario que se conozca el lugar Claro. a donde están. Entonces, eso para mí las convirtió en blancos más fáciles, fácil. en objetivos más fáciles, deberíamos decir. Entonces, esa situación hizo que muchísimas de ellas fueran secuestradas, ya de por sí, y esto también me parece que hay que insistir mucho en esto, ya de por sí sus secuestros, no se trata de detenciones, ni las anteriores al terrorismo de Estado, ni las posteriores, se trata de verdaderos secuestros, porque la base pseudolegal por la cual eran secuestradas es justamente pseudolegal, es completamente, era un ropaje de legalidad para justificar las violencias sobre esos cuerpos, que fueron particularmente los códigos contravencionales que prohibían que las personas se vistieran, y lo digo textual, de forma de sexo contrario o que estuvieran en situación de prostitución. Esas normas de por sí, antes del terrorismo de Estado y después del terrorismo de Estado, e insisto en esto, eran ilegales, eran ilegítimas y solamente justifican en la persecución hacia un grupo de la población basado justamente en este caso en sus identidades de género o en sus orientaciones sexuales. Eso ya de por sí era ilegal, pero durante el terrorismo de Estado además adquiere todas estas otras particularidades que tienen que ver con que fueron llevadas a centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y vivieron las mismas violencias. Y también hay desaparecidas. No se sabe mucho de esto. En muchos casos esto, primero que además tiene que ver justamente con la misma situación en la que estaban. Muchas veces no tenían vínculos con sus familias. Recordemos el rechazo y no digo todas las familias, pero en general el rechazo, el maltrato desde niñas en muchos casos, que las llevó a muchas de ellas a irse muy tempranamente de sus casas porque fueron expulsadas de distintas formas por las violencias que vivían particularmente. Y esto hace que muchas veces los vínculos fueran solamente otras mujeres trans que estaban en la misma situación. Entonces por ahí es muy difícil relevar estos casos, pero tenemos conocimiento de casos de mujeres trans desaparecidas durante el terrorismo de Estado, y además hay lugares en donde hubo particular ensañamiento. De hecho, muchas de ellas que pasaron por Bahía Blanca, y esto lo digo porque es importante que se sepa, cuentan que en Bahía Blanca sufrieron muchas formas de violencia siempre, pero particularmente durante el terrorismo de Estado. Bien, tenemos también el archivo de la memoria trans, ¿no, Pipi? Que bueno, ahora están haciendo una especie de serie documental. Está el libro también que cuenta toda la historia de la memoria trans en Argentina y que tiene una página especial en cuanto a la época de la dictadura. Sí, exactamente. La verdad que el trabajo que está haciendo el Archivo de la Memoria Trans es muy muy bueno, muy además lo hacen con mucho amor, y eso se nota también, se nota en las producciones. Y bueno, yo que muchas veces hablo con mujeres trans que pasaron esos años, siempre también destacan el trabajo que se viene haciendo desde el Archivo de la Memoria Trans. Es la verdad un trabajo muy muy bueno. Pipi, pensaba en esa línea también que también por las expectativas de vida que a veces estos colectivos tienen, se debe haber perdido también mucho testimonio y mucho material de lo que sucedió en ese momento, ¿verdad? Sí, vos sabés que yo empecé el trabajo, la investigación que estoy haciendo, que ya lleva unos cuantos años, la empecé pensando esto que estás diciendo, claro, pensando en que no iba a encontrar casi sobrevivientes, y para mi sorpresa ya encontré más de 25, o sea, digo, de todo el país. O sea que realmente
creo que sí, en principio, muchas, y ellas cuentan y hablan de otras que murieron o fueron asesinadas de distintas formas en distintos momentos, claro. Pero también hay muchas que sobrevivientes y muchas que están dando testimonio, y también, que es a lo que yo estoy apuntando, principalmente ahora están dando testimonio en la justicia. Entonces, sí, lo que decís, pero creo que también hay, por suerte, muchas que sobrevivieron y que lo pueden contar y que lo están contando hoy, y que creo que, bueno, que eso también es algo que a mí por lo menos me reconfortó de alguna forma, porque yo tenía la misma idea de que no iba a encontrar ninguna, y la verdad que no, que hay varias sobrevivientes que bueno, que están luchando muchas veces porque estos temas también se conozcan. Sí, claro. Lamentablemente, por ejemplo, el año pasado en la pandemia fallecieron 2 que no llegaron a prestar testimonio, y bueno, y eso es doloroso, pero bueno, es parte también de cómo funciona el sistema de justicia, de los tiempos que tenemos, de algunas cuestiones que son estructurales y que tenemos que cambiar justamente para tener una mejor democracia. Sí, claro. Y del tiempo transcurrido, ¿no? Que bueno, que en todos los casos nos perjudica, y en este también, y bueno, perjudica estos silencios que por tantos años se mantuvieron. Pipi, te cambio un poquitito, pero no tanto. Estás ahora ocupando un lugar, estamos hablando por ahí para alguno que recién se engancha, con la doctora Ana Oberlin, que ella es abogada de derechos humanos y género, y estás, te decía, en este momento ocupando un lugar en el Ministerio Público Fiscal. ¿Sabés que te quería preguntar un poco tu opinión o la semana pasada, o hace un poquitito más, tuvimos un interesante juicio con una interesante sentencia, por lo menos así lo evaluamos desde acá, que es el juicio contraofensiva, donde me parece, o por lo menos es lo que analizamos, ¿no?, que cambió un poquito algunos paradigmas con esto que tiene que ver con el derecho de los compañeros y las compañeras a resistir, ¿no? Bueno, dentro de contraofensiva, que es tan particular ese tema y ese juicio, ¿no? Los compañeros que vinieron, los conceptos que cada uno de nosotros teníamos sobre eso, y bueno, y que este juicio vino a poner blanco sobre negro. ¿Qué opinión tenés sobre lo que pasó allí y para nosotras también, ejemplares condenas que se dictaron, ¿no? Mira, creo que sí, que tenés razón, que es una bisagra ese juicio, pero la particularidad de ese juicio me parece que es que justamente abordó muchos casos y como de una manera sistemática, por decirlo de una forma, pero ya hay otros precedentes. Esto lo quiero decir porque además es importante, y sobre todo es importante para las familias que por ahí, viste, escuchan que alguien que dice porque ahora, y en realidad ya en sus casos a lo mejor particulares ya ocurrió. Lo que tiene de bueno y trascendente es buenísimo el trabajo que se hizo en contraofensiva, me parece excelente, sobre todo el trabajo que hicieron todas las partes acusadoras, pero desde la Fiscalía realmente se hizo un trabajo muy, muy detallado, muy minucioso, justamente fundamentando en esto que vos decís, en lo que tiene que ver con el derecho a la resistencia, pero no es el único caso, si bien es el caso más grande que abordó y que lo abordó de forma sistemática, y tiene lo que vos bien decías, esta particularidad de lo que significó en nuestro país la contraofensiva. Pero sí, esto ya está plasmado en otras resoluciones que sobre todo permitieron que se avance en algunos casos. Por ejemplo, y lo digo porque me parece justo decirlo, en casos en los cuales se asaltaron casas en donde había personas que muchas veces estaban durmiendo, que muchas veces estaban indefensas, pero que a lo mejor esas personas resistieron ese asalto, y eso también fue valorado en la justicia. Eso que en algún momento se pensó que era en realidad algo que no podía juzgarse, porque en realidad había como entonces había habido incluso un enfrentamiento, hay que decirlo también con todas las letras, porque en algunos casos se produjeron resistencias en ese sentido, y eso fue evaluado en varios casos en la justicia, y se determinó que justamente había sido legítima defensa por parte de quienes estaban
que es medio parecido a la conclusión a la que se llegó con lo de contraofensiva en otros términos. Y también digo, y esto también lo destaco, hemos desarrollado mucho en estos años el derecho en general y el derecho internacional de los derechos humanos en particular, y eso hace que obviamente las resoluciones sean mucho más ricas, tengan mucha más información, estén mejor construidas. No niego eso, pero sí quiero traer esto porque muchas familias ya han tenido sentencias en casos en donde también se usó como argumento esto que se usó en contraofensiva, si bien se trató más que nada de casos individuales, ¿no? Genial, la verdad que sí, no conozco los casos en particular, pero bueno, me interesa por supuesto muchísimo. Bueno, Pipi, nada, se nos fue el tiempo y querríamos tenerte... un llamadito todos los sábados. Claro. Pero me llaman cuando quieran, no hay problema, para mí un gusto. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, no, el gusto es nuestro, sabemos que siempre estás. Has estado acá en Bahía Blanca en varias actividades junto a nosotras y a nuestra querida abogada Mónica Fernández Abello, que también, nada, tenemos la suerte de contar con ella siempre aquí. Así que, bueno, nada, agradecerte, te mandamos un beso grande y un gracias por tomarte un ratito este sábado a la mañana para estar en Bahía Blanca. Un beso a ustedes y un beso a la gran Mónica, que sé que está pasando un momento difícil. Sí, gracias. Serán dados y será valorado así. Gracias a vos, Pipi, y un abrazo.